Bienvenidos todos, vamos a empezar el culto cantando el número 171, ¿con qué pagaremos? ¿Con qué pagaremos amor tan inmenso que diste tu vida por el pecador? En cambio la ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. La ofrenda humilde, Señor Jesucristo, de mi corazón. Y cuando la noche extiende su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos, veré las estrellas. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. No tengo que darte por tanto amarme. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Recibe este canto mezclado con llanto y mi corazón. Amén. Bienvenidos todos. Vamos a abrir en oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre. Gracias por tu presencia. De verdad, no podemos pagarte. Qué tan grande fue el regalo que Cristo nos ha dado. Ni se puede entender qué tan grande es. Tenemos una idea porque tú nos has salvado, tú nos has hecho hijos de Dios. Pero realmente no entendemos el costo. Te damos gracias. Pedimos, Padre, de tu presencia, de tu amor en este tiempo, Padre. Queremos tu bendición. Que todo lo que se hace, Padre, lo que se piensa y lo que se dice, Padre, sea para tu honra y para tu gloria.
Lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues vamos a seguir cantando el número 163. 163. Yo cantaré de mi Jesucristo. Yo cantaré de mi Jesucristo y de su grande y tierno amor, del que sufrió la cruz del Calvario para librar al vil pecador. Yo cantaré de mi Jesucristo, pues con su sangre me redimió y en la cruz me dio el indulto de mi pecado, me libró. Yo cantaré la excelsa historia de su gloriosa y gran redención, al que decide hoy recibirle, Él le da vida y salvación. Yo cantaré de mi Jesucristo, pues con su sangre me redimió y en la cruz me dio el indulto de mi pecado, me libró. Yo cantaré el honor a mi Cristo, porque triunfó con su gran poder y al pecado, infierno y muerte Él me ayudará a vencer. Yo cantaré de mi Jesucristo, pues con su sangre me redimió y en la cruz me dio el indulto de mi pecado, me libró. Yo cantaré de mi Jesucristo, de su eterno y tierno amor. Hijo de Dios, yo soy por su gracia, gracia de Cristo mi Salvador. Yo cantaré de mi Jesucristo, pues con su sangre me redimió y en la cruz me dio el indulto de mi pecado, me libró. Bienvenidos todos a la casa de Dios, es un gusto verles a cada uno. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2 y vamos a ver el versículo 21. Gálatas 2:21. La palabra de Dios nos dice en Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Repito en favor del pueblo, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Vamos a abrir en oración, oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo de la predicación. Pedimos, Padre, que tú nos hables, que tú te glorifiques. De verdad que este hombre no se vea, Padre, sino que
Cristo es levantado y glorificado. Gracias por tu gran amor hacia nosotros. Es en el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Pues aquí interesante que Pablo está diciendo a la iglesia de Gálatas que él no desechaba la gracia de Dios. Aquí interesante la palabra, aquí desechar o desecho, no desecho la gracia de Dios, dice. Desechar. Si vamos al diccionario española de Larousse, pues ahí nos dice que es hacer nulo, sin efecto, resistir o frustrar. Así que en inglés utiliza la palabra frustrar ahí en vez de desecho. Y el punto aquí es resistir, estar en contra, anular la gracia de Dios. La gracia de Dios, pues gracia es el favor de Dios. Él tiene favor hacia cada hombre que ha vivido. ¿Cómo? Pues enviando a Cristo para morir para nuestros pecados, para que a través de Él somos limpiados y recibimos su justicia, como dice en 2 Corintios 5:21. Pero el punto aquí es, aquí sigue diciendo, pues si por la ley fuese la justicia, es decir, por nuestros hechos, por nuestros esfuerzos, trabajo, nuestros logros, podemos obtener la justicia, pues aquí nos dice, pues entonces por demás murió Cristo. Cristo fue algo extra o no necesitaba morir. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si por nuestras obras, por observar la ley, los 10 mandamientos, todo el Viejo Testamento, el Levítico, toda la ley de la comida y todo, observando todo eso podemos lograr ser justificados ante Dios. No necesitamos a Cristo. Pero el problema es, eso no es la manera. La única manera que se puede obtener la justicia es a través de Cristo. Lo que Cristo ha hecho. Y Cristo es Dios. Es decir, la obra de Dios es lo que nos salva, no nuestras obras, nuestros esfuerzos, nuestros logros. Si vamos a 2 de Tito 2, Tito capítulo 2, y miramos los versículos 11 y 12. Tito 2, capítulo 2, los versículos 11 y 12 nos dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Luego dice, enseñándonos que renunciando la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justa y piadosamente. Aquí nos está diciendo que somos salvos por el evangelio de la gracia. Y realmente las obras son un producto de la gracia. Somos salvos, luego obramos porque somos salvos. Podemos obrar obras justas. Antes no se puede. Pero nada más tenemos que mirar al mundo y vemos que hay otros que están frustrando la gracia de Dios. ¿Cómo? Pues ellos tratan de mezclar obras, observar la ley con ella. Podemos ver en Romanos 11:6 que
realmente estos no se pueden mezclar. Es uno o el otro. Romanos 11:6 nos dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. El punto es, si tratamos de mezclar la gracia, el favor de Dios con las obras, no es gracia ni es obras. No es algo que vale. El punto es uno o el otro. No se pueden mezclar. Si es por la gracia de Dios, es la obra de Dios que somos salvos, pues es de esa manera. Y si es por las obras, pues tú tienes que observar todo perfectamente, sin esperar el favor de Dios, sin esperar la gracia de Dios. Tú tienes que esforzarte y ser perfecto, como Dios es perfecto. Así que es uno o el otro, pero no se pueden mezclar. Cuando se mezcla así, estamos frustrando la gracia de Dios. Así que cualquier enseñanza que se ve, que agregan al Evangelio, pues llega a ser otro Evangelio. Y podemos ver eso en Gálatas capítulo 1, Gálatas 1, 6 al 9. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, empezando en el versículo 6, nos dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, maldito con maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predique diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Así que vemos aquí que agregar al evangelio, pues llega a ser un diferente evangelio o otro evangelio. Y realmente estamos frustrando la gracia de Dios. Estamos resistiendo a Dios. Estamos diciéndole a Dios, no. ¿Entendían que se puede resistir a Dios? Sí, se puede resistir a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es tan caballero que Él no va a esforzar su deseo sobre nosotros. Su deseo es salvar a todos y bendecir a todos a lo máximo. Que todos moran con Él en el cielo y que cada uno vive una vida eterna en bendición. Pero Él no va a esforzar a nadie. Por eso Él quiere mostrar su favor y gracia, pero tú puedes decirle no. Tú puedes frustrar la gracia de Dios. Algunos ejemplos de añadir al Evangelio. Número 1, la fe más el bautismo. Si vamos a Marcos 16, he mencionado esto antes, pero vamos a verlo otra vez. Hay algunos, la iglesia de
de Cristo que dicen que no nada más es la fe, tienes que bautizarte. Podemos ver esto en Marcos 16, 16. Ellos toman la primera parte del versículo 16. Aquí Cristo está hablando, dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Así que aquí aparentemente tú tienes que creer y bautizarte para ser salvo, ¿verdad? Aparentemente. Pero ellos olvidan la colita de la frase aquí. Dice, mas el que no creyere será condenado. Realmente, si el bautismo salva, debe de decir aquí, y si no conoces la gramática muy bien, tiene que ser paralelo. El que cree y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere y no fuere bautizado será condenado. Ahora sí, con esa declaración podemos decir, sí, la salvación es la fe más bautizarse. Pero aquí Cristo no está diciendo eso. Él está diciendo, el que creyere, pues será salvo, mas el que no creyere será condenado. Al añadir en el primer parte, el bautismo, y dejarlo afuera en el parte final, significa que eso queda afuera. Solo somos salvos por el creer, por la fe en Jesucristo. Así que ese es un ejemplo malo que realmente esa iglesia está diciendo, si tú no eres miembro de mi iglesia, pues tú no puedes ser salvo. Número 2. El segundo ejemplo es fe más los sacramentos. Los sacramentos son bautismo, la Santa Cena, confirmación, matrimonio, servicio, confesión, ritos finales. Si no cumples con fe más cada uno de esos sacramentos, no puedes ser salvo. Pues, ¿qué dice la Biblia? Pues, yo no pude encontrar uno que habla directo a esto, pero hay uno que repite 3 veces que no es por obras. Gálatas 2:16. Gálatas 2:16. Vamos ahí. Aquí en Gálatas capítulo 2, versículo 16, nos habla claro. Yo no entiendo cómo pueden pensar que por obras, por los sacramentos pueden ser salvos, cuando aquí nos claramente dice en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ahí lo dice 3 veces, súper clarito. No entiendo cómo es fe más los sacramentos. A menos que ignoran este versículo, porque este mismo versículo está en la misma Biblia católica. Ignorando. Bueno, vamos al tercer ejemplo. Fe más hablar en lenguas. El Espíritu Santo tiene que venir sobre ti y tú tienes que hablar en inglés. Si no hablas en inglés, no puedes ser salvo. No, no es así. El inglés es algo que se puede entender. Lo que esta gente está hablando es de que
es la fe más hablar en una lengua extraña que nadie entiende. Yo entré en una iglesia cuando yo era joven y todos estaban hablando en lenguas y yo hice así, ¿cómo? ¿Qué es esto? Lo mismo que la Biblia dice, si todos están hablando en una lengua extraña, no se puede entender nada. Es como una locura. Piensan, esta gente está locos. Tuve esa misma reacción a eso, porque estaba visitando una iglesia así. Pero ellos dicen, es la fe más hablar en lenguas. Si no, no puede ser salvo. Vamos a 1 de Corintios capítulo 14. Y todo el capítulo 14 habla de este tema de las lenguas extrañas. No es diferente que las lenguas de Hechos, el día de Pentecostés, cuando hablaron en lenguas. Porque en ese tiempo todos los oyentes escucharon que estaban predicando en sus propios idiomas de su nacimiento. Pero aquí son lenguas extrañas que nadie puede entender. Así que 1 de Corintios, capítulo, ¿qué dije? 14. Y vamos a ver los versículos 21 al 22. 21 al 22 nos dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Pablo está hablando aquí que hablar en lenguas era un señal para el pueblo de Israel. No era para los gentiles. ¿Por qué a los judíos nada más? Porque los judíos demandaban una señal, un milagro. Si tú quieres que yo crea, muéstrame. Y Cristo les mostró, les dio a comer y luego querían comer otra vez y utilizaron esa misma frase. ¿Qué señal nos vas a enseñar? Porque querían llenar la barriga. El Dios de ellos era la barriga. Y no creyeron en Cristo, nada más querían la comida. Querían los señales. Los señales son para los judíos, no para los gentiles, los griegos. Más bien, por la lógica, se tiene que convencer a ellos. Así que el punto aquí es, hablar en lenguas no salva a nadie, pero ese es el error. Están frustrando la gracia de Dios. ¿Cómo? Pues añadiendo algo a la fe de Cristo. Vamos a ver otra. Fe más guardar el sábado. Vamos a Hechos 27. Hechos 27. Hechos 27 nos dice, el primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo, ¿verdad? A menos que tienes un calendario nuevo que han metido al lunes como el primer día de la semana. Pero el domingo es el primer día de la semana. Sábado es el último. Pero aquí dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba,
habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta medianoche. Aquí vemos que las reuniones no eran el sábado, era el domingo. Te voy a dar otra más. 1 de Corintios 16, 2. 1 de Corintios 16, 2. 1 de Corintios capítulo 16. Versículo 2. Aquí dice Pablo dando instrucciones a la iglesia de Corintios. Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces las ofrendas. El punto es, el primer día de la semana eran el día de la reunión, no los sábados. Bajo la ley de Moisés se tenía que observar el sábado, pero aquí vemos que en el Nuevo Testamento estaban reuniéndose los sábados. ¿Los sábados? No. Los domingos, el primer día de la semana. Así que, bien clarito, no sé de dónde viene esto de guardar el sábado, pero hay muchos que creen que es la fe más guardar la ley. Pues ciertas partes. Para ellos esa iglesia es nada más guardar el sábado. Para otros es la fe más mantenerse fiel. Es decir, Dios te salvó, pero ahora tú tienes que trabajar y mantenerte para que no pierdas la salvación. Vamos a Juan 10, 28. Juan capítulo 10, versículo 28. Aquí Cristo hablando, dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué está diciendo Cristo aquí? Él está diciendo, yo soy el que les salvo, yo soy el que los mantiene, no van a perecer, nadie me los va a quitar. Así que Cristo está diciendo que la vida eterna depende de Él, no de nosotros, de Él. Y seguro, si depende de nosotros de guardar la salvación, tenemos que mantenernos perfectos. Imposible. ¿Cuánto durará esa salvación? ¿1 minuto? Menos de eso, 30 segundos. Un mal pensamiento y ya, se acabó. ¿Por qué? Porque si no podían observar la ley para justicia antes de ser salvos, ¿cómo es que lo vamos a guardar después? No es basado en nuestras obras. Cristo está diciendo, yo soy el que les salvo, yo soy el que les guardo y nadie me los va a quitar. ¿Quién vamos a creer? ¿La Biblia y Jesucristo? ¿O vamos a creer un error de los hombres? ¿Por qué ponen la fe más las obras? Para controlar a los hombres. Para controlar a los hombres. El sexto que quiero hablar aquí es la fe más, vivir una vida como quiera. Vemos eso en Gálatas 5:13. Gálatas 5:13. Este es un poquito diferente que otros. Hay alguna gente que dicen, sí, una vez salvo, pues
puedes vivir como quieres. Vamos a Gálatas 5:13. Aquí en Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Así que aquí nos dice claramente que somos libres de observar la ley. Pero no debemos utilizar esa libertad para andar en la carne. Así que otra manera de añadir al Evangelio, a la fe de Cristo. Y todos estos errores, pues, están frustrando la gracia de Dios. Dios quiere salvar a cada uno, pero no, resistimos, frustramos a Dios. No le dejamos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el control si recibimos o no recibimos el regalo de Dios. Él no va a forzar a nadie. Sí, va a haber algunos en el infierno diciendo, no, ojalá que me esforzó, que me torzó el brazo y que me forzara de creer. Bueno, pueden decir eso, pero Dios no es así. Él quiere que tú decides, tú tienes la decisión. Y Él es glorificado cuando tú dices, ok, sí, yo quiero. No es glorificado si tiene que presionarte y torcerte el brazo y esforzarte. No hay gloria en eso. No hay libertad en eso. No somos robots. Él nos ha creado con voluntad propia para decidir. Así que todos estos ejemplos son basados en 3 errores. ¿Cuáles son estos errores? Número 1, la enseñanza que insiste que los hombres son salvos a través de guardar o observar la ley. Podemos ver esto en Hechos 15, el versículo 1. Hechos 15. Ay, me pasé. Hechos capítulo 15. Vamos a ver el versículo 1, el versículo 11. Hechos 15. El versículo 1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahí está. Están añadiendo, ¿verdad? Sí, eres salvo por Cristo, pero si no observas la ley de Moisés, no puedes ser salvo. Ese es otro evangelio. Ahí está el error. Están insistiendo. Aquí es el ejemplo de la enseñanza. Tú tienes que obrar, tú tienes que salvarte, tú tienes que ser perfecto. Y si no, pues... Pero no es así. ¿Cuál es la respuesta bíblica a este error? Vamos a Romanos 3:28. Romanos 3:28. Romanos capítulo 3, versículo 28. Aquí es un resumen porque dice, concluimos. Así que puedes leer todo este capítulo y va a decirte, va a refutar esto de las obras, de guardar las obras. Aquí dice el resumen, concluimos pues que el hombre es justificado
por fe, sin las obras de la ley. Súper claro, súper claro. Así que estos de Judea que estaban enseñando, pues tienes que circuncidarse o no eres salvo, pues estaban predicando otro evangelio. Estaban predicando un error. Y sabes, hoy en día, la mayoría de las iglesias que se llaman iglesias, las denominaciones, tú tienes que obrar. Tú tienes que ganarte la salvación. O tú tienes que mantener la salvación. ¿Cómo? Por las obras. Tú tienes que dar a la iglesia. Si tú no das, al infierno vas. Si tú no amas a tu hermano, al infierno vas. No hay una opción. Realmente, si es por la gracia de Dios, es la obra de Dios que nos salva. Pues nosotros vamos a amar porque somos salvos. Vamos a dar a la iglesia porque somos salvos. Vamos a amar a nuestro prójimo porque somos salvos, no para ser salvos. Una gran diferencia. Así que la enseñanza que insiste que los hombres son salvos a través de guardar la ley, pues ese es un error. Porque aquí dice que el hombre es justificado por la fe, y solo la fe. Vamos a la segunda de error, de los 3 errores. La segunda es la idea que si uno es salvo por la gracia, uno puede vivir su vida como desea. Ese es el otro lado, el otro extremo. En esta tú tienes que guardar todo para mantener la salvación o ganarte la salvación. Pero en esta, no, ya que Dios me salvó, ¿qué importa cómo vivo ahora? Puedo hacer lo que quiero. Y hay alguna gente así. Tú les preguntas, ¿ya no pecas? No, ya no peco. Yo lo he escuchado. Y yo, ¿cómo puede ser que están ignorando, que están en la carne pecaminosa, que están empujados a eso? Hasta cometen adulterio y todos los pecados. ¿Has pecado? No. Bueno. Vamos a ver el ejemplo aquí. Romanos 6:1. Romanos capítulo 6, versículo 1. Aquí dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Por qué Pablo pone esto aquí? Porque en ese tiempo había esa gente que, ay, Dios me salvó, así que puedo hacer lo que me da la gana. Ahí está, que en ese tiempo también decían lo mismo. ¿Cuál es la respuesta bíblica? Pues vamos a Santiago 2:24. Santiago 2:24. Aquí en Santiago capítulo 2, aquí es donde habla los hombres uno con el otro. Muéstrame que eres salvo sin tus obras y yo te voy a mostrar con mis obras que soy salvo. Pero aquí en Santiago 2:24 nos da la respuesta. Dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Por qué Santiago está diciendo esto?
Porque hay gente que dicen, yo soy salvo, pero no se necesita obras. No tengo que mostrar obras en mi vida. Hay gente, Santiago 2:24. El versículo 14, si regresamos al 14, podemos ver el contexto. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es decir, ese tipo de fe que uno proclama, sí, yo soy cristiano, pero vivo como el diablo. No hago nada de obras. ¿Ese tipo de fe salva? No. Realmente la fe de Jesucristo que salva, produce, tiene el efecto que cambia la vida y mostramos que somos cristianos a través de las obras. Las obras son un producto de ser salvo. Así que aquí en el versículo 24, dio ejemplos de diferentes personas que fueron justificados ante todos los hombres. ¿Cómo? Por sus obras. Así que vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Es decir, podemos ver que tú eres un cristiano si tú andas como un cristiano, que demuestras a través de tus obras que eres un cristiano. Si tú no muestras nada, yo no sé si eres cristiano o no. Si no hay fruto, no eres salvo. Y hay mucha gente que dice, no, yo sí soy cristiano, pero no se ve nada en su vida para mostrar que son cristianos. ¿Realmente son cristianos? No, no son cristianos. Porque si son cristianos, van a ser salvos por Cristo, la fe de Cristo, y van a mostrar un cambio en su vida. Son nuevas criaturas y van a mostrar a través de sus obras que son cristianos. ¿No debe ser así? Exactamente. Así que ese es el segundo error. Vamos al tercer error. Bueno, no, vamos a otro versículo. Quiero darte otro versículo aquí. Efesios 2:10. Efesios 2:10. Aquí va a demostrar que una vez que somos salvos, somos recreados para obras. Hechos 2:10. Aquí en Hechos 2:10 nos dice, porque somos hechura suya. Es decir, nuevas criaturas. Aquí dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que el que dice que es cristiano y no anda en buenas obras, no es salvo. ¡Mentiras! ¡Mentiras! ¡De verdad! Si somos recreados por Cristo para buenas obras, no dice por buenas obras, dice para buenas obras. Él preparó antemano para que anduviésemos en ella. Es decir, eres salvo y luego vas a andar con Cristo, vas a hacer buenas obras. No las de la ley, porque no estamos bajo la ley. No la ley de Moisés, pero sí estamos bajo la ley de Cristo, que es el amor. Amar a Dios con todo lo que somos, amar al prójimo. Y así cumplimos toda la ley. La ley de Cristo. Interesante, ¿no?
Así que el punto, la idea que uno es salvo por la gracia, pero que puede vivir como quiera, pues esa persona no es salvo. Eso es un error. Vamos al tercer error. El error de que el hombre es salvo por la gracia, pero mantenido posteriormente por guardar la ley. Así que la primera era, tú tienes que salvarte guardando la ley. La segunda es, eres salvo por Dios, pero tú puedes vivir como te da la gana. La tercera es, pues eres salvo por Dios, por la fe, pero tú tienes que mantenerte. Ya hablé de eso, pero vamos a verlo aquí en la Biblia. Vamos a ver el ejemplo bíblico. Vamos a Gálatas 3 y vamos a ver el versículo 1, versículo 3 y el versículo 10 para mostrar este ejemplo. La iglesia de Gálatas cayó en esto y lo vamos a ver. Gálatas capítulo 3 y vamos a ver el versículo 1 primero. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. El versículo 3 sigue. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, es decir, el Espíritu de la gracia, ahora vais a acabar por la carne, es decir, guardar la ley de Moisés. Vamos a saltar al versículo 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley de Moisés, para hacerlas. Aquí dice, si tú vas a ser salvo por las obras, tú tienes que guardar todo. ¿Puedes guardar todo? ¿Puedes mantenerte? Toda la historia de la Biblia, nadie pudo guardar la ley. Nadie. Ni los fariseos, que daban diezmo por la menta. ¿Ustedes dan diezmo por cada cosita? Hasta los más pequeños. Güey, ya fallaste. Sí, tienes que guardar toda la ley. Ya estás listo. No te pudiste mantener. Así que este es el ejemplo bíblico de este error. Que sí, Dios te salva, pero tú tienes que guardar la ley de Moisés para mantenerte. Pues, ¿cuál es la respuesta? Pues vamos un poquito más adelante a Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 y vamos a ver los versículos 1 a 3. Aquí está la respuesta a este error. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, es decir, la ley. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, sí, de nada os aprovechará Cristo. El punto es, uno o el otro. Cristo te salva y te guarda y te mantiene por la eternidad, no vendrás a la condenación. O
a la esclavitud, guardar toda la ley. Y versículo 3 sigue diciendo, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. El punto aquí no es nada más guardar el sábado, no nada más es circuncidarse, es toda la ley. Fritada, hasta luego fritada. Ya chancho, ya mucho de lo que comemos ya no podemos comer. ¿Por qué? Porque necesitamos un sacerdote judío que venga y mira cómo se hizo y se preparó para decir la palabra ¿qué? Kosher, que significa es puro, que se puede consumir. ¿Han escuchado esa palabra kosher? Sí. Se tiene que preparar de una manera correcta para ser consumida. Si no lo preparas correctamente y no es kosher, pues no estás cumpliendo con la ley. Según los judíos, según la ley de Moisés. El punto es, no puedes escoger, voy a guardar esta ley, pero esta no. Eso ya es fuera de tiempo. No. Si es por la ley, tú tienes que guardar toda la ley, todito. Así que todos estos que añaden, sí, eres salvo, pero tienes que mantenerte guardando la ley. Pues, te esclavizaste otra vez, regresaste a algo que no se puede cumplir. Imposible. Especialmente hoy en día. Ellos, todo ese pueblo, tenían todas las costumbres y todo, y el apoyo para cumplir eso. Hoy en día no tenemos nada de eso. Si quieres, eso tiene que ir allá a Israel y vivir entre ellos y que esa cultura te ayuda a comer todo purificado, todo perfecto. ¿Quién va a hacer eso? Para mantenerse salvo. Nadie lo hace. Más bien, no, nada más esta ley. La de sábado. No, la de esta tienes que hablar en lenguas. No, tienes que guardar los 10 mandamientos. No, los sacramentos. El bautismo. El punto aquí es, la Biblia tiene respuesta para estos errores. ¿Por qué siguen estos errores? Pues porque el hombre quiere frustrar la gracia de Dios. Somos rebeldes. Pues vamos a 1 Timoteo capítulo 1 y acabamos con esto. 1 Timoteo capítulo 1 y vamos a mirar los versículos 8 al 10. Aquí dice 1 Timoteo capítulo 1, los versículos 8 al 10. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores
y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas. Y sigue. La ley es ¿para quién? Para los que no son salvos, los incrédulos. Aquí dice que la ley no es para el justo. Al salvarnos, Cristo nos ha libertado de la ley de Moisés. ¿Cuál es la lógica? Que vamos a regresar a eso mismo, pensando que eso nos va a salvar. Cristo no es Dios y no es suficiente poderoso para darnos vida eterna, mantenernos. Nadie puede quitarnos de su mano. Cuando Él dice no vendrá condenación, ¿Él es mentiroso? No, más bien que todos los hombres sean mentirosos y que Él sea verdadero, porque Él realmente está diciendo la verdad. La ley de Moisés es para los incrédulos, no para los justos. Y si somos salvos, ¿por qué vamos a regresar a algo que no puede salvar? Algo que no puede mantener, algo que ningún hombre en toda la historia ha podido guardar, menos Jesucristo. Y la razón es, Él es Dios mismo. La ley de Moisés no es para los justos, no es para los salvos. Claramente. No sé de dónde estos hombres llegan con estos otros evangelios. Pues, no son salvos. Así que inventan locuras. Y imagínense cuánta gente que piensa que es fe más bautismo, fe más los sacramentos, fe más hablar en lengua, fe más guardar el sábado, fe más yo puedo vivir como quiero ahora. Cuando se enfrentan a Dios y Dios les manda al infierno, ¿qué va a ser la reacción? Confusión. No, pero yo creí. Sí, yo traté de mantenerme. Yo creí, yo hice. Ahí está el problema. Tú hiciste. En vez de dejar que Cristo hizo. Va a haber tanta gente. Me engañaron. Van a llorar amargamente. Tantas cosas que hice para Cristo, en vano. Tantos sacrificios, en vano. ¿Por qué? Porque frustraron la gracia de Dios. ¿Estás frustrando la gracia de Dios? Ojalá que no. Deja que Cristo te salva, que te dé vida eterna, que te guarda, te protege, te mantiene por la eternidad. Si no, pues ya estás frustrando la gracia de Dios. Y tu destino final, tristemente, es el infierno. Asegúrate que no estás frustrando la gracia de Dios. Vamos a cerrar en oración. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, gracias por tu palabra, que
nos habla tan claro. El punto es, a la final, nadie va a tener excusa. Tu palabra es verdad y podemos encontrar la verdad. Pero si llegamos a tu palabra ya con prejuicios y conceptos y ideas que ya nosotros declaramos que son, pues no vamos a llegar a la verdad. Tanta gente que se han engañado. Señor, ayúdeles a llegar a tu palabra y dejar que tu palabra nos diga lo que debemos creer, para que así seamos salvos de la manera que es aceptable ante tus ojos y podamos gozarnos en Cristo y no en nosotros. Gracias por Cristo. Gracias por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que paga por nuestros pecados y nos justifica, nos limpia, para que podamos estar en tu presencia perfectos en Cristo. Pues en el nombre de Cristo te lo pido todo. Amén. Pues ha sido grato estar con ustedes esta tarde. Que Dios le bendiga y nos vemos la siguiente vez.